Top. Estamos en el libro Chavot Alevavot, Rabbeinu Bachye. Estamos en la Akdama, en el prefacio. En las ediciones que ustedes tienen, está en la página Lamed Zayin, 27 de Amartiot. En nuestro estudio, Besat Hashem, en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes. Hashem nos cuide a todos y que les dé refuah shlema a todos los enfermos y heridos, y que Hashem todavía regresa a algunos de los rehenes, los que ya están en vida, ya están en casa, y los que no, los que están fallecidos, que puedan llegar a Kever Israel, a tumba de Israel, y que Hashem les dé sabiduría a nuestros dirigentes para tomar las decisiones correctas para el bien de Am Israel. Es otra edición. Bueno, entonces ayer vimos de que según la interpretación de Rabbeinu Bechaya al Pasuk de David HaMelech, que hay cosas que tienen límite y hay cosas que no tienen límite. El mundo físico, afilo el mundo de las mitzvot, está limitado. Y por eso tenemos 603 mitzvot para el cuerpo. Pero cuando llegamos al mundo del corazón, ahí las cosas son muy amplias y están de manera extrema ramificadas, y por eso no las podemos limitar. Por eso David HaMelech habla de rahabut, de amplitud. ¿Sí? Que hay una gran amplitud en tu mitzvah, o sea, en lo que se refiere, según su interpretación, a las obligaciones de los corazones. Muy bien. Ve a Martiot, y dije otra cosa más. Shema en kol kach mevorot biduot lakol. Que Rabbeinu Bechaya está tratando de explicarse a sí mismo y a nosotros. ¿Qué pasó? Que los Jajamim no escribieron un libro que hable de estas obligaciones de los corazones. Está tratando de darnos algunas ideas posibles por las cuales eso haya sucedido. Y acá dice otra opción. Ulay, ¿por qué no hay que escribir un libro que hable de las obligaciones de los corazones? Porque no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque las cosas que son claras no es necesario escribirlas. Lo que es obvio es obvio. Lo que es obvio es obvio. ¿Sí? Que voy a escribir un libro donde dice 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 3 más 3 es 6. Ya. ¿Sí? Mejor. Respirar es importante. Pero es obvio. Es importante, pero es obvio. Pero es obvio. Mejor. Entonces, Ulay, ese es el motivo por el cual nuestros Jajamim no gastaron tinta, entre comillas, para escribir sobre estos asuntos. Shema em kol kach mevoarot, son tan claras, vieduot y conocidas, la kol, bekol bnei adam devekim bahem, y todas las personas están apegadas a ellas, achelon itzalchu lechavram besefer, hasta que no es necesario, sí, escribir un libro en donde vamos a recopilar todas esas obligaciones. ועיינתי במנהגי בני אדם ברוב הדורות הנזכרים בספרים, ומצאתים רחוקים מן המין הזה מן המצוות, אלא הזיזים הפרושים בהם כפי הנזכר עליהם. Pero dice, yo investigué el comportamiento de las personas en la mayoría de las generaciones que están recordadas en los libros,
Y fíjense que me sorprendí. Porque la mayoría de la gente no cumple con esas obligaciones tan obvias, tan claras y tan entendibles. ¿Cómo es posible que algo tan claro y tan obvio, ¿sí?, que no es necesario escribirlo, nadie lo hace? Pasa desapercibido. Lo más claro y obvio pasa desapercibido. Esto nos hace recordar lo que dice el Ramjal también. El Ramjal lo sacó de aquí. De que en su libro Mesilat Yesharim, también en el prefacio, él dice algo parecido. Él dice que todo lo que él va a escribir son cosas que la gente sabe. ¿Por qué lo escribe? Para recordar. Mejor. Entonces, así dice Ramjal. A pesar de que todo lo que va a escribir son cosas sabidas y la gente las entiende y las sabe, y si le preguntas a alguien y le dice, dime, ¿esto hay que hacerlo? Dijo, claro, ¿cómo no? ¿Seguro? ¿Esto? ¿Qué? Sí, te lo firmo y te lo sello que hay que hacerlo. Pero no lo hago. Pero a pesar de eso, la realidad es de que la gente se olvida, o la gente no toma en cuenta estas cosas y las pasa por encima y no las hace. ¿Qué? Entonces, dice el Rabbeinu Bechayei, y por eso encontré que mucha gente, o la mayoría, están lejos de cumplir con estas obligaciones de los corazones, de esta especie de las mitzvot, de los levavot, y solamente los ágiles, las personas, como se dice, que tienen un buen carácter, azrizima, prushim baem, que tienes que leer, solamente ellos las cumplen. ¿Qué? Si ya estamos hablando de esto, recordemos lo que nos dice Rav Kook en su libro Musar Avija respecto a este interrogante, que es muy interesante. ¿Cuál libro, perdón? Musar Avija. Musar Avija. Porque lo que dice el Ramjal y lo que está diciendo aquí ahora, de alguna manera insinuando Rabbeinu Bechayei, es algo que hay que entender. ¿Cómo es posible que la gente sabe todas esas cosas y las entiende? Y si tú le preguntas, dime, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, hay que ayudar, hay que dar... ¿Por qué la gente no lo hace? Hay que guardar Shabbat. No, pues ya está hablando aquí de las obligaciones de los corazones, ¿sí? No de Shabbat y no de Kashrut, está hablando de las cualidades, de las midot, de todo ese tipo de cosas. ¿Qué? Entonces, pero según el Ramjal y según el Rabbeinu Bechayei, aparentemente no es necesario escribirlo, porque la gente lo sabe. Pero no es que la gente no lo sabe, la gente lo sabe. Entonces, si lo sabe, ¿por qué no lo cumple? ¿Por qué no lo hace? Piensa que no está escrito, que no lo pide más. Sí, porque no va a considerar menos importante. Las inclinaciones siempre se tiran para no ir. ¿Por qué la gente lo sabe? Si tú le preguntas a una persona, ¿qué es correcto, amar o odiar? Sí, pero es una información que está ya en Sí, la persona. sentido común. Porque es un sentimiento. Es parte del, ¿cómo se dice? Del software que Dios. Medio, mejor, del chip. ¿No? Parte del chip que nos Perfecto. Entonces el chip que Hashem creó en nosotros, que es esa parte divina, entonces ya viene incluido. Entonces si ya viene incluido, entonces ¿por qué la gente lo sabe? ¿Y por qué la gente también te lo dice? O sea, ¿no? Tú le dices, dime, esto es importante, esto hay que hacerlo, claro. No, ¿y qué pasa de la teoría a la práctica? ¿En dónde se pierde esto en el camino? ¿Qué es lo que pasa? Pasa es que tiene chip, pero no tiene saldo para usarlo. Ah, Pues el teléfono no tiene chip.
Si no lo pagas. No tiene el enchufe. La mala inclinación siempre te tira para el otro lado. Yetzirah siempre te hace. El Yeser Hará Sí. siempre te gana. Por eso las personas Eso mismo dice el Ramón. también porque las personas, por ser una cosa tan, era para ser tão normal, esquece de la importancia y do temor a esto. Esquece que sin esto otra cosa no funciona. É como se todo mundo sabe que tem que amar e ajudar os pobres, mas esquece da importância que isto é muito grande, não é uma coisa simples como digamos. Pero si tú le preguntas a una persona, él te dice, ¿verdad que es muy importante? ¿Está bien? Mas ele esquece. Entonces que lo ayuden los demás. Ahí está Yetzirah. O que vaya a trabajar. O que vaya a Ahí trabajar. está Yetzirah. Ajá, que vayan a trabajar. Ajá. Las malas inclinaciones te van a. Que funciona como el temor y la recompensa. Entonces, si no hay una mitzvah más concreta, el hombre no se está reportando en el castigo y la recompensa. Entonces, Se diluye. Sí. Entonces, solo pienso, o no. Porque no tenemos recompensa. Sí, pero el Ramjal dice que todas estas cosas son claras. O sea, la gente no tiene ninguna duda de que esto es algo importante, que esto es algo que hay que hacer. Y a pesar de eso, la gente se le pasa, se le olvida, se le va y no lo lleva a cabo. Entonces, ¿cómo es posible que algo que es tan claro, que es tan concreto, que es tan absoluto, que toda la gente lo entiende, de repente, no sé, desaparece? Usted dijo, ahora, ¿dónde se pierde esto? Ahí esto igual se pierde cuando no se recuerda. ¿Por qué no se O recuerda? cuando no se practica. Porque não tem ¿Por qué no se recuerda? Las cosas obvias no se olvidan. Una pregunta. Las cosas obvias no se olvidan. ¿Qué dice Aram? Una pregunta. Ya está. Ya no nos conoce. Se está haciendo. El Lama va por no recordar esto tan obvio. Es otra cosa, eso es la recompensa. Rafael, ¿vos querías decir algo? Sí. No, era eso del Ramjal que explicaba sobre la frivolidad, que la tendencia, que la costumbre es más fuerte, porque conoce las cosas, sabe todo, pero la tendencia no te lleva nunca. Todos sabemos de la Shulchan Shaman. ¿Qué? La Shulchan, lo normal, la costumbre, lo habitual, la costumbre. Entonces eso opaca todo. Sí, pero ahí la práctica no- ahí mismo acrecentamos la pregunta. ¿Cómo te acostumbras a hacer algo que contradice toda la normalidad de lo que no hay que hacer? Ahora, ¿tú entiendes de que hablar mal de la gente está mal? ¿Qué lo haces? Lo hace. Las costumbres más fuertes que el amor. ¿Eh? Las costumbres más fuertes que el amor. Está bien. Mejor cante la Porque todos nós na humanidade temos ciência. Na humanidade, como homens, temos ciência do que é certo e que é errado. Pero que temos aqui um instinto animal. E esse instinto animal, como ¿Qué dijo Lucas? ¿Qué? Yetzirah. Yetzirah. Entonces, el Rav Kook dice así, él dice, miren, lo que dice el Ramjal, y también lo enfatiza más adelante, es de que Bemet en todas estas cosas, la persona tiene el potencial, el potencial está claro de que la persona tiene que hacer el bien y tiene que amar y tiene que ayudar, sí. Pero es como una semilla, que tiene el potencial, pero si no vas a trabajar esa semilla no se va a desarrollar. No se va a desarrollar. ¿Sí? Golden Call, ¿sí? Como dijo Goller, no es de que está, o como dijo Efraín, sí, el chip está, pero hay que ponerlo en funcionamiento. Eso es primero. ¿Sí? Esto no es como el sistema alimenticio, que en el momento que tengo hambre, el estómago empieza a decir, Señor, comida. No funciona así. ¿Sí? No funciona así. Esa es la diferencia entre la naturaleza material o física y espiritual. Que las dos son naturaleza, pero una requiere de desarrollo y la otra es automática.
La naturaleza material es automática. Cuando la persona está cansado, no tiene que venir alguien a decirle, Señor, ahora usted está cansado, ¿Najón? Entonces, por favor, váyase a dormir. No, yo estoy cansado, automáticamente me voy a ir a dormir. ¿Sí? Señor, llegó la 1:30 y hay que ir a comer. ¿Sí? Por favor, vaya a comer. ¿No? Mis pies me llevan solito a comer porque tengo hambre. ¿Sí? Pues, ¿por qué mis pies o mi cuerpo no me lleva directamente a darse de acá? O a ayudar al prójimo, o a visitar al enfermo, o a hacer esto, o a hacer todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sí está eso en nuestra naturaleza, pero es una naturaleza que requiere de desarrollo, que requiere de trabajo. De trabajo. Esa es la semilla la tienes, pero la semilla solita no va a crecer. Hay que ponerla en la tierra, hay que cubrirla, hay que regarla, hay que trabajarla. Ya. Eso es uno. Dos, dice el Rab, el problema muchas veces está en la semántica. ¿Qué significa? ¿Ah? Sí. La información. Por ejemplo, la palabra amar. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa palabra? Hay que amar. Claro, hay que amar. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Allá, hay que amar a la plantita que tengo en la casa. Hay que amar al perrito que es mi mascota. Y hay que amar a mis hijos. Y hay que amar a mi esposa. Y hay que amar a mis padres. Y hay que amar a los compañeros. Y hay que amar a Dios. En cada uno de esos ítems, ¿estoy hablando de lo mismo o son cosas diferentes? Pero es el mismo hecho, es la misma forma. No, es la misma palabra. Pero en cada caso es otra cosa. En cada caso es otra dimensión. ¿Entienden dónde está el problema? Ese es el tema de la semántica. O sea, utilizamos una palabra y dice el Rav Kook, y pensamos que entendemos qué significa esa palabra cuando en realidad no entendemos qué realmente significa esa palabra. Y por eso nos dicen, ¿cómo? ¿Amar? ¿Verdad que hay que amar? ¿Y eso qué es? Hacer caja. Eso es amar. Caja. Hay que hacer caja. Eso. Sí, después del gol hay que hacer caja. Eso se llama amor. Amor en mi bolsillo, que Baruch Hashem está ganando mucho dinero. Ese es amor. ¿Y por qué siempre lo representan con un corazón? ¿Ah? ¿Por qué siempre lo representan con un corazón? Porque viene del corazón. ¿No? Ya fue. Entonces, dice el Rab, el problema es de que nosotros hablamos en un idioma y en una semántica y muchas veces no entendemos qué eso realmente significa en el fondo. ¿Y cómo se hace? No solamente qué significa y cómo lo hago. No. Y por lo tanto que realmente no entiendes qué eso significa, tampoco no lo llevas a la práctica de acuerdo a lo que realmente es. Y por eso, ¿sí? Una persona puede pensar de que amar es mucho romanticismo y mucho esto y mucho lo otro, pero en realidad amar a alguien es ayudarlo, quererlo, protegerlo, sostenerlo. Eso es amarlo. No decirle te quiero y se acabó y dejarlo ahí en la deriva. Entonces dice el Rab, ahí está el problema. Eso es lo que dice Ramjal, que la gente sabe todo esto y es famoso, pero es famoso solamente, y son cosas que la gente sabe, pero en la superficie. En la palabra, ¿no? En las palabras, en la superficie, pero en el fondo la gente no tiene idea de qué se trata. Y por eso la gente realmente sí puede hablar del amor, pero nunca lo va a practicar porque realmente no entiende qué es el verdadero amor. Hay que explicárselo. ¿No? La transmisión es un poco... Por eso hay que estudiarlo. Por eso Está conectado, como lo dijimos antes. ¿Sí? Está el potencial. Tú tienes el potencial del amor, pero tienes que entender qué es eso, qué significa, cómo se lleva a la práctica, cómo lo manejas. ¿Sí? ¿Y qué significa eso cuando hablas de Hashem? ¿Y qué significa eso cuando hablas de tu esposa? ¿Y qué significa eso cuando hablas del prójimo? Y en cada caso es otra cosa. Entonces hay que tener las cosas bien claras. Dice Rav Kook, la gente no tiene las cosas claras, las tiene en la nebulosa intelectual y por eso
piensa que sabe, pero no sabe. Eso es lo que dice. En la parasha Bereshit, yo creo que nos habla precisamente de eso, de cómo transmites tu herencia espiritual, de qué manera. Si lo haces por el lado de Caín, o lo haces por el lado de Seth, o sea, ¿cómo utilizas tu herencia espiritual y cómo la transmites? Mejor. Entonces el ejemplo claro hoy en día, sí, ¿qué es el amor? Pues el amor, la gente piensa que el amor es lo que le venden en Hollywood. Eso es amor. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Mejor. Eso es amor. Eso es amar, sí, yo qué sé, todas esas cosas. Cuando sabemos que todo eso es falso. Pero si una persona piensa de que ese es el concepto de Abba, entonces así va a actuar. ¿Sí? ¿Qué significa amar? Amar es de que yo le doy libertad a mis instintos para que hagan lo que se le dé la gana. Eso es amar. Pero esa es la información que están dando constantemente. La información que están dando constantemente hasta que programan a la gente a eso. Esta es la forma de amar. Mejor. Es muy gráfico, es muy gráfico. Lo que decía usted es el símbolo es muy gráfico. Alguien te dice algo. ¿Qué? Pero lo estás sintiendo, lo estás haciendo. Es casi imposible definir correctamente esta manifestación. La humildad. Yo he leído que un rey ¿Qué estudia? se vestía con esos de oro. Era muy humilde. O otro recientemente que venía con un carro, que venía con un carro lujoso, grande. Era muy humilde. Pero esto quiero decir que definir, decir, mira, Rabbi Yehuda Nasi, compilador a Mishnah, era uno de los hombres más multimillonarios de la historia. Así dicen. ¿Sí? Pero dice, mis 10 manos nunca tuvieron satisfacción de algo de que no tendrían que haber tenido satisfacción. Es muy difícil de definir qué es humildad. ¿Está bien? ¿Qué es? Rab no dice si es fácil o es difícil. Rab dice dónde está el problema. El problema está de que la gente habla de cosas que son aparentemente muy claras y muy famosas, pero en el fondo no sabe de lo que está hablando. No entiende de lo que se trata. Y solamente, como se dice en su bla bla, en su semántica, habla de conceptos, pero que en realidad los tiene muy verdes, muy, ¿cómo se dice? Muy inmaduros, exactamente. Sí, no lo sabes. Y por eso, si tú hablas, entonces él así quiere explicar lo que dice el Ramjal. Que lo que dice el Ramjal de que, ¿cómo es posible? Sí, yo no voy a decir nada nuevo y todas las cosas son famosas y claras. Entonces dice que no aprendemos cosas nuevas del Mesilat Yesharim, aprendemos muchísimas cosas nuevas. Pero eso es lo que quiso expresar. Quiso expresar de que Najón, en forma general, cuando tú le dices a una persona y le hablas de esos términos y de esos conceptos de amor y de respeto y de etcétera, etcétera, y de temor a Hashem y apego a Hashem, entonces la gente te va a decir, claro, seguro, ¿cómo? Hay que amar a Hashem, hay que respetar a Hashem, hay que apegarse a Hashem y esto y lo otro y lo otro. Pero que luego cuando lo vemos en la realidad las cosas no funcionan, entonces así quiere decir, el problema está que primeramente que eso no está concretizado, sino que está en el potencial, y segundo, de que hay que saber bien de qué se trata, de qué estamos hablando, y no de pensar de que esto es cuando en realidad es otra cosa diferente. Me acuerdo, mi abuelo me enseñó que cuando te casas por la atracción que hay en ese instante, pero el amor viene con el tiempo, porque como son cosas espirituales hay que comenzar a desarrollarlas. Ese es un pasuk. Hasta alcanzarlas. Ese es un pasuk meforash en la Torah, en Parshat Chayei Sarah, cuando Yitzhak tomó a Rivka, dijo que la tomó como esposa y la llevó a la carpa de su mujer y la amó. De su mamá, carpa de su mamá. De su mamá, perdón. De su mamá, Sarah, y la amó. ¿Cómo la amó? ¿Qué? ¿La tomó de esposa antes de amarla? Hoy en día, yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, y se casaron y a los 5 días se divorcian. ¿Qué? ¿Sí? Pero en la Torah es al revés.
Primero nos casamos y luego nos empezamos a amar. Porque viene con lo que se nos acaba de explicar, con los hechos, con las Con palabras, el trabajo, con el trabajo. Hay que desarrollarlo. A las mujeres les gusta lo que escucha, a los hombres lo que ve. Balanza. A lo físico y lo Pero por eso una gematria 240. Sendo esse conceito verdadeiro, que as pessoas esquecem sua compreensão do conceito, às vezes, básico, então nós teremos que estar trabalhando, estudando todos os conceitos básicos para que não venhamos a olvidarlo. No esto. Eso es no olvidarse. No olvidarse en realidad es entenderlo bien, eso es no olvidarse. ¿Sí? Eso es, no es un concepto de ¿sí? Que yo sé algo y me lo olvidé, ¿sí? Porque pasó el tiempo, no. El olvido significa no lo captaste, no lo entendiste, no te das cuenta de qué es eso realmente. Pero entonces... Y por eso la persona en su vida constantemente tiene que seguir desarrollando esos conocimientos. ¿Por qué? Porque el hombre también va creciendo, entonces también eso tiene que crecer en él. O sea, su forma de cómo, sí, no es lo mismo como tú amas a Hashem en una cierta edad o en una cierta situación, como lo vas a tener que seguir amando posteriormente o cuando vas avanzando. Sí, yo digo por eso que si tú le cuentas la historia de, no sé, de Yetziat Mitzrayim a los niños en el jardín, ¿sí? En el Gan. Tienen 3 años, 4 años, sí, pasó esto con lo otro, y las plagas, y cómo fue, Entonces, bueno, se lo cuentas de una forma, mejor. O sea, cuando ese niño ahora, que no tiene 4 años, tiene 20 años, imagínate que tú le sigues contando esa historia igual como se la contaste a los 4 años. ¿Qué va a decir? ¿Y qué son estas bobadas? Piensa el sentido. Pierde el sentido. No le va a dar la seriedad que tiene al tema porque ya no le llama la atención. O sea, de los 4 años eso le llamaba mucho la atención. No quiere decir de que eso no es así también. Pero para su nivel, para su intelecto, para su conocimiento, ahora él necesita entender otra cosa de lo que es la sangre y las ranas y los piojos, o sea, qué simbolizan, entonces, de esa misma forma hay que ir avanzando también en estos temas, en las obligaciones de los corazones. Y cambiando el enfoque. ¿Qué? Esto es, entre paréntesis, a lo que acotó aquí el Rabbeinu Bejaye. Pero los demás, sí, salvos los especiales o los contados, que realmente llevan a cabo las obligaciones de los corazones, todos los demás, la gran masa, había que despertarlos y enseñarles cómo llevar a cabo todas estas obligaciones. Y por supuesto, la mayoría de las personas en nuestros días, dice el Rabbeinu Bejaye, que desprecian la jochma, la sabiduría de las mitzvot de los miembros, sí, dice el Rabbeinu Bejaye, él hablando aquí hace aproximadamente unos 1000 años, un poco más, él dice, la gente lamentablemente no respeta las mitzvot obligatorias de los miembros, entonces menos las de los corazones, ¿sí? Porque las de los miembros están escritas directamente, se saben cuáles son, tefilín, mientras que las de los corazones, que como dijimos son más amplias y mucho más detalladas, entonces la gente no les hace caso. Pero la persona que realmente demuestra el interés de su corazón de
investigar y de profundizar en la Jochma de la Torah, umitkaven la davar shikare bo chacham etzel amei haaretz. Él tiene la intención, ¿sí?, de analizar y que sea llamado, que lo llamen a él Jajam frente a las demás personas. ושיעשה לו שם אצל הגדולים המדומים. כן? זאת אומרת, aquí el Ramja, ¿cómo se llama? El Rabbeinu Bejaye también toca otro punto que lo toca el Ramja. Una persona cuando estudia Torah, ¿qué quiere? Bueno, quiere aprender Torah. Pero tenemos el yetzer, ¿no? El instinto. Y una persona quiere también, está interesada, que cuando estudia Torah sea respetado o que lo tomen en cuenta como un sabio de la Torah. O sea, ¿cómo un sabio de la Torah va a demostrar que es sabio de la Torah? Sabiendo Torah. Pero la pregunta es, ¿en qué temáticas? ¿En qué? ¿En qué? ¿Ah? En todo, pero de manera más especial, dice el Rabbeinu Bejaye, él quiere que sea reconocido frente a la gente como un Talmid Jajam. Entonces, bueno, aquí que generalmente cuando le van a un Talmid Jajam a preguntarle, ¿qué le van a preguntar? ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? ¿O qué pasó cuando la cucharita de leche se me cayó dentro de la olla de carne? ¿Qué le van a preguntar al Talmid Jajam? A ver, ¿la primera o la segunda? La cucharita, ¿no? No la esposita, la cucharita. ¿No? Yo creo humildemente que la primera es una pregunta más importante que la de la cucharita. ¿No? ¿Qué tengo que hacer para demostrar realmente mi amor a mi esposa? ¿No? Es más importante que la cucharita. ¿Qué pasó con la cucharita? Pero a un Talmid Jajam, ¿qué le preguntan? De la cucharita. Entonces, ¿qué tengo que aprender yo? ¿El tema de cómo enseñar para amar a la esposa o cómo hay que hacer con las cucharitas? ¿Qué tiene que saber el Talmid Jajam? Cucharitas. Entonces, ¿qué estudian las personas? ¿Qué hacer con las cucharitas? ¿Mejor? Está escrito, en la Torah está escrito. Esa es la halajá. Lo otro es obvio. Lo otro es obvio. Eso es lo que parecía obvio. Que descubrimos que no es tan obvio. Se veía muy obvio. ¿Mejor? Entonces, los que ya entran en el estudio de la Torah y estudian Torah, entonces, ¿sí? Dice Rabbeinu Bejaye, dice el Ramjal, ¿sí? Que estudian, como van, Alajá, Gemara, Talmud, ese es un Talmid Jajam. Que un Talmid Jajam es una persona que sabe cómo manejar el corazón, cómo amar más a la gente, cómo debe, ¿qué? Entonces, ¿sí? Cuando la persona estudia Torah y ya se mete en el estudio de la Torah, quiere estudiar algo para que lo reconozcan frente a los demás, que él sí sabe y los demás no. Además de que cuando él se presente frente al grupo de la crema, ¿sí? Sí, de todos de barba larga y sombrero, ¿no? Entonces él también se va a poner el sombrero y la barba larga, pero además de eso algo tiene que saber, no solamente ¿mejor? No, la pura fachada, la pura pinta. ¿Mejor? Entonces se va a empezar a platicar con los rabinos. No, ¿y qué pasó con la cucharita? ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Mejor, entonces hay que saber alajá. Porque si no, este no sabe alajá. Ojo, no es de que estamos diciendo que la alajá no es importante. Está explicando para entender la disonancia que hay entre el tema, ¿no? De que quiero el Talmid Jajam solo.
es el conocimiento práctico de la Torá, pero toda la parte de los corazones, bueno, eso es de los... No hay que ser tan talmid jajam para saber, para amar y todas esas cosas. Es obvio, es obvio. Es obvio, נכון, בדיוק, נכון. ואין מדרך התורה אל מה שלא יקנו מעלה יתרה. Supuestamente. O sea, Entonces por eso, el Talmid Jajam se ocupa del estudio de la Torá, ¿sí? Muchas veces en cosas que en realidad no le hacen acrecentar su irat Hashem, su temor a Hashem, su amor a Hashem. El Masheló yaknu malay tera velo yenakiu mimichshol benafsho. ¿Sí? Ese sí, no lo vuelve una persona más pura, más elevada. Si no lo hubiera sabido, no sería castigado. ¿Y qué hace? Y abandona el estudio de las cosas que son la raíz de la emuná, los fundamentos de la Torá, que no tendría que haberlos dejado de lado, ¿sí? A veces hay jajamim que son muy expertos en la halajá, pero cuando uno empieza a hablar o platicar con ellos en temas que tienen que ver con los fundamentos de la fe del pueblo judío, de la emuná, de las midot, ¿sí? Entonces en esos temas están muy crudos, no saben cosas muy básicas. Mucha teoría. ¿Qué? No, afilo eso muchas veces, no, o sea, no son cosas que las tienen claras. ¿Qué? Y dice él, no las va a poder cumplir si no las sabe y no las va a llevar a cabo. Que Emunata Ihud, ¿sí? Entonces aquí empezamos con básicamente la temática de este tipo de libros, que no son libros de halajá, sino que son libros de lo que nosotros llamamos emuná. Libros que hablan de fundamentos filosóficos de la emuná, de la creencia, de nuestra fe, de la Torá, de Am Israel, de Akadosh Baruj Hu, de todos esos temas, ¿sí? Que no son libros, ¿sí?, que toman o que especifican cosas que tienen que ver con la halajá. Entonces, ¿sí?, en el mundo de la Torá básicamente tenemos dos vertientes, sí, dos conceptos. Uno es, hay que saber cómo actuar, cómo comportarse como Yehudí diariamente. Shulchan Aruch, esto es Shulchan Aruch. Pero hay otro Shulchan Aruch, ¿sí? El Shulchan Aruch es el Shulchan Aruch del cuerpo, ¿sí? Cómo hacer, cómo vestirse, qué comer, qué no comer, qué hablar, qué no hablar, qué tefilá, qué brajot, qué hacer en Shabbat, qué no hacer en Shabbat. Ese es el del cuerpo. ¿Y dónde está el Shulchan Aruch del alma, del corazón? ¿Dónde? ¿No hay? ¿No hay? No hay. No, ahora sí hay. El musal. Pues ahora tenemos varios libros que hablan de esos temas. ¿Mejor? Que como no son solamente Shulchan Aruch del corazón, también de los conceptos ideológicos, ¿sí? Sí, todos los libros de Musar, los libros de Hasidut, etcétera, etcétera, así que hablan ¿sí? La persona cumple mitzvot. ¿Por qué cumples mitzvot? Porque tienes neshama, y tú entiendes qué es esa neshama. El Shulchan Aruch no explica qué es la neshama. Entonces, ¿es importante saber qué es la neshama o no? ¿Qué opinan? Claro. Es importante saber de que tú perteneces a Am Israel y qué es Am Israel y qué es Eretz Israel y qué significa la Torá y qué es no solamente la parte práctica de una mitzvah, sino qué es la neshama de cada mitzvah, qué significa estar conectado con una mitzvah y con amar a Hashem y con el temor a Hashem, etcétera, 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 etcétera. Entonces dice el Rabbeinu Bejaye, para eso estamos aquí, para tratar de hacer una especie de Shulchan Aruch de los corazones. ¿Qué? Que, Kamumán,
es muy diferente al Shulchan Aruch práctico y alágico, pero como va, no es menos importante. Y en base a eso salieron, ¿sí?, los diferentes libros que escribieron nuestros Jajamim y que básicamente se fueron acrecentando y nos fueron dando la pauta de que, ¿sí?, no tenemos que abandonar de ninguna manera el estudio y la profundización también en estos temas. Y eso lo dice aquí el Rabbeinu Bejaye y lo dice claramente el Ramjal, ¿sí?, y también el Rav Kook y muchos otros, ¿sí? ¿Cómo es posible que la persona profundiza en los temas alágicos, prácticos, ¿sí?, de la cucharita, pero cuando tiene que profundizar en el tema de las obligaciones del corazón, del amor a Hashem, ahí pitón, no hace falta, bueno, hay que amar a Hashem, ya, con eso terminamos todos nuestros conocimientos de amar a Hashem. ¿Ya? ¿Hay que amar a Hashem? Claro, ya con eso es suficiente. ¿Sí? Un libro de una oración. Más bien. Sí, mejor. Entonces dice, ¿es posible que eso funcione de esa forma? No, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un pasú que dice, Hashem lo queja, tienes que saber, primeramente entender qué significa Abba, qué significa amar. Pero no solamente eso, tienes que saber qué es Hashem y qué se lo queja. ¿Sí? Porque Hashem tiene un nombre y tiene otro nombre y tiene otro nombre. ¿Qué? ¿Sí? ¿Están? ¿Sí? ¿Hashem se puso nombres porque se le dio la gana? No. Cada nombre significa otra cosa, significa otra midá, otra cualidad, otra dimensión. Y que en eso también hay que saber cómo manejarse en el amor hacia cada uno y etcétera, etcétera.